Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. El general director de Carabineros, Mario Rosas, declaró por el caso Pío Nono en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Aseguró que el equipo de uniformados que participó el viernes no prestó ayuda al menor de edad porque podría haberse generado una situación más violenta y agresiva. En paralelo, siguen apareciendo nuevos registros de video y audio cuando el Ministerio Público no descarta más responsabilidades dentro de la institución. Solicitamos una alfa en el lugar para que procedan. La operadora 66 manifiesta que va en 30 a una ambulancia. Va en 30 una ambulancia. Operadora 66 del SAMU. Son audios hasta ahora inéditos. Es la comunicación radial entre carabineros. Corresponden a cuando recién se enteraban en Senco que el adolescente había caído al lecho del río Mapocho. Neomatés, que se abstengan de tirar agua mientras están realizando el rescate de la persona. Pedían sacar los carros policiales del lugar justo cuando el SAMU socorría al joven. Ya, para la totalidad de los dispositivos que están operando acá en Plaza Aqueano, perdón, de Gama Treveco, evitar lanzar agua al sector del puente de Nono para ver las circunstancias del 4-4. Hola, me terminó de apurar. Cuéntame. Me está en 5, lo agarro. Está grabando, se me resbala, está como a 2 metros de distancia de la baranda del río. Y al zaparse, se intenta subir a la baranda y cae. Es la voz del carabinero formalizado por homicidio frustrado. Es una comunicación entre él y un funcionario de fiscalía. Fue 4 horas después de lo ocurrido. Una conducta posterior del imputado tiende a mediatizar y derechamente a procurar encubrir como una supuesta detención las circunstancias que rodean a el acto homicida. Intentó ocultar información, dijo la persecutora. Denuncia algo parecido de otros 2 uniformados acusados de encubrimiento. También por llamados a fiscalía ese mismo viernes y de la entrega de una bitácora, donde aseguraban el menor de edad llegó al recinto asistencial custodiado por carabineros. Sin embargo, la enfermera que recibió al lesionado señaló lo siguiente. Es clara en indicar que en ningún momento la víctima llega custodiada por carabineros y tampoco carabineros se ingresa a realizar ningún procedimiento. La tarde de este lunes, la Comisión de Seguridad Ciudadana analizó el actuar de carabineros. Estuvo presente vía remota el general director Mario Rosas. Junto a su equipo presentaron videos y otros registros. En uno de ellos dicen identificar al menor de edad en Plaza Baquedano, minutos previos al lamentable episodio. Nosotros situamos al joven ya en la manifestación, en ese lugar. Se desplaza, lanza algunas piedras y posteriormente se desplaza al centro de la calzada. También un audio de cuando desde Senco avisaban a bomberos. Un menor había caído al lecho del río. ¿Sabe qué? No sé si lo puedan cooperar, lo que pasa es que en las manifestaciones que hay ahí en Plaza Italia se cayó una persona desde el puente Pío Nono al caudal del río Mapocho. Bomberos en tránsito. Ya. Habían informado. ¿Qué operadora? 10. Gracias señorita. ¿Ustedes están en el lugar? Sí, está carabinero ahí en el lugar. Sí fue auxiliado, nos habría encantado a lo mejor haber bajado a los carabineros, pero a lo mejor se habría expuesto a una situación bastante más complicada de agresión. En la comisión también habló el ministro del Interior, Víctor Pérez. Aseguró que el gobierno sigue pendiente al avance de la investigación. Durante la tarde, en el Palacio de la Moneda, se reunió con el general director de Carabineros. Más tarde, el secretario de Estado hizo lo mismo con el presidente Sebastián Piñera para abordar el mismo tema. Como ustedes saben, el monopolio de la persecución criminal, una versión entrelazada y 2 versiones en la misma audiencia, lo que demuestra que el llamado que nosotros debemos hacer es a esto esperarlo con absoluta tranquilidad y responsabilidad para que sean los tribunales lo que verdaderamente esclarezcan los hechos.
Cada día aparecen nuevas imágenes de dron, de cámaras de televigilancia y de teléfonos celulares. Estas son algunas de ellas. La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos el 2 de octubre en el puente Pío IX. Preocupa el continuo e incondicional respaldo a las fuerzas del orden y seguridad, pues son conductas reiteradas. Hago un llamado a que se identifiquen los patrones y analicen las causas que favorecen estas conductas. Todas las conversaciones y órdenes entregadas desde la central de comunicaciones quedaron además de grabadas, registradas en esta bitácora. Ese material será parte de la investigación. Respecto al adolescente, desde la clínica Santa María informaron, el paciente se encuentra estable y fue trasladado desde la UCI a la unidad de medicina y cirugía. El caso del puente Pío IX sigue dejando nuevas aristas. Con el paso de los días, la justicia determinará si hay más carabineros responsables por la entrega de información, donde el Ministerio Público asegura hubo encubrimiento. Por ahora, Sebastián Zamora, el uniformado, sigue en prisión preventiva por protagonizar este hecho. El presidente me advirtió que no sería fácil. Y no se equivocó. Son parte de las declaraciones que esta tarde dio el general director de Carabineros frente a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Presentación que se da en un momento en que su gestión ha sido duramente criticada y que parlamentarios de la oposición le han pedido la renuncia. ¿Cómo han sido sus 21 meses al mando de Carabineros? Josefa Bustos nos cuenta. A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer. A pocos días de que se cumpliera un mes del estallido social y en medio de cuestionamientos por el uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros, el general director arengaba a sus tropas. Tienen todo el respaldo, todo el apoyo dentro del ámbito legal, dentro del ámbito reglamentario, cuenten con nosotros. Fue el primero de una seguidilla de episodios controvertidos que marcarían hasta ahora lo que ha sido su gestión al mando de Carabineros de Chile. Asumió en diciembre de 2018, luego de la tensa salida de Hermes Soto, quien se negó a renunciar. Mario Rosas se convirtió a sus 51 años en el jefe más joven de la policía uniformada en al menos 3 décadas. El desafío era enorme, tomar el mando tras el caso Catrillanca, montajes y fraudes millonarios. El mandato presidencial que se me ordena es de trabajar fuertemente por la modernización de la institución. Su Excelencia el Presidente de la República me advierte que no va a ser un trabajo fácil. No se equivoco, porque realmente ha sido muy complejo. Desde su primer día mostró una actitud cercana, pero las voces más críticas acusaron inexpertise e improvisación. Descabezar a Carabineros sacando cerca de 51 generales en servicio activo y llamarlos a retiro era una imprudencia. Y los hechos han demostrado que no estábamos equivocados, lamentablemente. Más allá de la buena disposición y la voluntad de trabajo del general Rosas, su falta de experiencia en el mando institucional le ha generado una serie de complicaciones. Se le ha criticado también su falta de trayectoria. Desde octubre pasado, su capacidad al mando y su control del orden público ha estado a prueba. Y asumió también él, no estando preparado para ello, yo creo que ni psicológicamente, y tuvo que ir adaptándose a poco a ver y estudiar y interiorizarse en qué estaba la institución al nivel del general director. En 2018 la intención era la modernización de Carabineros de Chile, pero los hechos acontecidos a partir de octubre de 2019 dictaron una nueva urgencia. Están tirando perdigones y no está permitido. ¿Dónde están las lagrimógenas? Pues bueno, no hay pues. Hubo avances legislativos sobre protocolos y entrenamiento de fuerzas especiales. Se suspendió el uso de balines y perdigones, pero los expertos advierten que bajo su mandato hay temas que han permanecido al debe. Derechos humanos, la tuición civil de Carabineros de Chile y la creación de mecanismos de rendición de cuentas y control de la acción policial. Pensemos que esto es un tema muchísimo más grave que el descabezamiento o no de una institución. En estos minutos hay un tema
político de policía y democracia y policía y ciudadanía. Con la información que tenemos, que como te digo, no es total, sino que es parcial, que se habían constituido ciertas mesas que tendríamos que ver resultados. La acción del viernes efectivamente nos pone todo en duda y nos preocupa. Serían los primeros cambios hacia una nueva institución que tardaría varios años en reformularse, aunque el inicio de este cambio aún estaría pendiente. Ahora, lamentablemente, todas esas normas se rechazaron en la Cámara de Diputados por votos del Frente Amplio. Entonces, la pregunta que cabe hacerse hoy día es, los que reclaman cambios son los que no votan a favor de los cambios, porque quieren que todo siga igual. Con todo esto a cuestas, Rosas enfrenta nuevamente las críticas. La primera vocería de Carabineros, tras la caída del menor de 16 años desde el Puente Pío IX el pasado viernes, negó toda vinculación con el hecho. Bancadas de oposición, en forma transversal, solicitaron la renuncia del general director. Tras la formalización del carabinero involucrado por presunto delito de homicidio frustrado, Rosas se reunió esta tarde con el ministro del Interior, una conversación que culminó sin declaraciones. No podemos seguir en la dinámica de que la solución está por sacar al general director. Eso no va a solucionar nada. Reunión de Rosas en La Moneda que se suma a una paralela entre altos mandos de la institución y el subsecretario del Interior. Otro flanco se abrió. La Fiscalía ampliará la investigación al detectar los delitos de encubrimiento, obstrucción y falsificación por parte de otros uniformados. Que si el general director sabía, es muy complejo porque sería parte de un encubrimiento. Y si no lo sabía, es igualmente delicado porque habla de la falta de control interno que tiene al mando de la institución. Entonces creo yo que efectivamente se requiere de renovar, digamos, los mandos. Largo lunes para el general director, que además fue citado a declarar a la Comisión de Derechos Humanos, la que fue suspendida ante su ausencia. A la misma hora participaba de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Constantemente, ¿cierto?, se ha pedido mi renuncia, presidente, pero tengo un mandato presidencial que cumplir y que es llevar, ¿cierto?, encabezar, liderar esta reforma que hoy día estamos trabajando con 9 mesas. Yo me debo a mis carabineros, mi deber personal e institucional, ¿cierto?, es continuar hasta cuando su excelencia el presidente de la República así lo estime conveniente. Alguna vez dijo que su sueño era ser el general director de la institución. Mario Rosas lo cumplió. El mismo sueño que lo tiene por estos días, viviendo la etapa más difícil de su carrera. Y tras los hechos ocurridos el viernes recién pasado, la oposición reactivó la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. La acción, que se presentaría este martes, mañana, se había iniciado, recuerde usted, durante el paro de camioneros y buscaba determinar eventuales responsabilidades políticas en estos dos hechos. El gobierno tiene 24 horas para solucionar el tema del orden público. Un ultimátum que finalmente no se materializó. Los abrazos que sellaron el acuerdo entre el gobierno y los camioneros también diluyeron en ese minuto la intención de acusar constitucionalmente al titular de Interior, Víctor Pérez. Sin embargo, estas imágenes reavivaron la intención de la oposición. Es usar esto como un elemento de discusión más bien política, de echarnos la culpa unos a otros. La oposición ya anunció que la acusación contará con distintos capítulos, unos vinculados al paro de camioneros y otros por lo ocurrido este viernes. Los derechos humanos, el enfoque principal. La responsabilidad que le cabe al ministro del Interior por el descontrol absoluto que tiene hoy día Carabineros, especialmente en materia de violaciones a los derechos humanos. Por sus responsabilidades políticas en materia de violación a los derechos humanos. El tema de los derechos humanos para nosotros es fundamental y no tenemos un doble discurso en relación a esto en la oposición. La oposición comienza a unirse en torno a la acción. El oficialismo tajante rechazó la idea. Me parece un despropósito que la izquierda busque la unidad a través de la trinchera, haciéndonos perder tiempo con acusaciones que no tienen sentido. No corresponde utilizar una acción de última ratio, como es la acusación constitucional, para tapar los propios problemas políticos que tiene la oposición. Rechazo oficialista casi total. El diputado RN Miguel Mellado se sumaría a la acusación si se incorpora el conflicto en la Araucanía.
Ha ido muchas veces el ministro del Interior a la Araucanía a pavonearse y no avanzar absolutamente nada. Y hasta ahí solo la primera parte del problema para el gobierno, porque el Frente Amplio, que exigió la refundación de Carabineros, no solo apoyarán la acusación constitucional contra Pérez, también amenazaron con rechazar la partida presupuestaria dirigida a Carabineros. Basta de violaciones a los derechos humanos, basta de lo que está pasando en Chile. En este último año, la violación a los derechos humanos desde el 18 de octubre es la más grave desde la dictadura. Ni usted, ni yo, ni quienes nos escuchan podrían concebir que Carabineros se quede sin presupuesto, porque Carabineros de Chile cumple un rol fundamental, no solo en términos de la seguridad en las calles, sino que también de la seguridad de todos nosotros. Solo detalles faltan para la redacción final de la acusación constitucional contra Pérez. La acción que busca la destitución del secretario de Estado podría ser presentada este martes. Una masiva asistencia tuvo el funeral de Pedro Cabrera, el trabajador asesinado durante un ataque incendiario en Collipulli, región de la Araucanía. Familiares y amigos piden mayor seguridad en la zona y exigen que se le detenga a él o los responsables de su muerte. Le faltaban algunos minutos para llegar a casa luego de una jornada de trabajo agrícola en el sector Curaco, pero desconocidos fuertemente armados hicieron parar la camioneta en que se trasladaba, la quemaron y luego vinieron los disparos. Uno de ellos dio de lleno en su rostro. En el hospital de Angol no pudo luchar más por su vida. Pedro Cabrera Benavides deja 2 hijas y una comunidad conmocionada. De los 5 hijos que tengo, y hay uno que se fue, no está. Pero va a quedar en la mente de muchas personas que lo conocieron, porque él fue un hombre muy buen vecino, que ya no se puede hacer nada, no se puede trabajar, no se puede vivir. Sentir mayoritario en la denominada zona de conflicto, pero además del miedo, la sensación es de impunidad, porque por ahora no hay responsables. Que las autoridades entiendan que aquí se destruye a las personas que nada hacen. Yo pediría, con mucho respeto al ministro del Interior, necesitamos un mayor resguardo para esta zona. Usted con los parceleros que conversa, que están todos atemorizados, todos asustados, y mucha gente que la está pasando muy mal. Según testigos, pudo haber sido una confusión porque hay camionetas forestales muy parecidas a la incendiada. Lo que no se sabe si fue el disparo directamente a la camioneta por ser el mismo color, que la confundieron, o fue el disparo hacia la camioneta de la BPD que lamentablemente recibió él. Este lunes, familiares, amigos y cercanos lo acompañaron en el último adiós, un velatorio con música cristiana. Fue allí que el intendente confirmó la presencia de armas de guerra. Aquí la Fiscalía y el Ministerio Público, ¿no es cierto?, son importantísimos en la persecución penal de estos hechos tan delictivos. Efectivamente, siempre hemos sostenido de que hay estos hechos delictuales que se producen, son con armamento de grueso calibre, y esperamos, ¿no es cierto?, poder determinar en qué lugar están y poder requisar y detener a quienes lo tienen. Eso mientras, la mujer del trabajador dijo que estará bien solo si hay justicia por lo ocurrido. Necesito estar en paz. Y yo creo que lo único, como siempre he dicho, necesito que se haga justicia para mi marido, que esto no quede impune, este homicidio, porque eso es un homicidio. Un nuevo homicidio que enluta a la zona, el 4º en lo que va del año y que se asocia con la violencia rural en el sur del país, aún sin culpables. En su calidad de Bueno, y en nuestra región metropolitana, 70 establecimientos han vuelto a clases presenciales. Durante esta jornada se sumaron 5 colegios del sector oriente con cerca de 200 alumnos de 3º y 4º medio específicamente. Ese es el permiso que se ha dado. Un año escolar inédito, en especial para quienes cursan el último año académico y no podrán despedirse de sus compañeros.
Una vuelta a clases muy diferente a la que se acostumbra, en pleno octubre, sin abrazos de bienvenida y con solo unos pocos alumnos. Con demasiadas ganas de volver. No, mi último año de colegio, como el mejor día del año es poder volver al colegio. Estoy súper feliz para ver a mis amigas. En pleno debate por el retorno presencial a clases, este lunes se sumaron 5 colegios de Vitacura y Las Condes, que después de 7 meses de pandemia abrieron sus aulas. Cerca de 200 alumnos de tercero y cuarto medio, casi el 90% de los estudiantes que se esperaba para este retorno. A la fecha son 70 los establecimientos que han vuelto a abrir sus puertas para sus alumnos. Creemos que es positivo que, cumpliendo las medidas sanitarias, los establecimientos decidan estar disponibles para sus alumnos y de esa forma que vayan recuperando la tan valiosa experiencia escolar. Los 70 colegios es una cifra bastante mínima, ínfima, comparado con el total de colegios que hay en Chile. En Chile hay 11.500 colegios. Lo concreto es que gran parte de los alumnos siguen en modo clases online, un desafío académico, pero también afectivo. Tener como contactos con los amigos, que estar en presencia, como convivir con los compañeros, que cosas que no se van a dar. Gustavo es uno de los tantos jóvenes del Liceo Municipal Augusto de Almar que terminará 14 años de enseñanza sin haber vuelto a pisar su sala, sin haber visto antes a sus compañeros. Donde se han resentido en la parte social y en la parte emocional, en tanto tiempo encerrados. Angustia que para los alumnos de cuarto medio aumenta, sobre todo cuando no vivirán hitos simbólicos como la ceremonia de graduación. La graduación, no sé, esas típicas fiestas que se dan, la guerra de agua o, no sé, la alianza, son como hitos que, si bien podrían ser como triviales, son importantes como en la época de la adolescencia. Tristeza acompañada de tensión para los casi egresados. A la imposibilidad de ir al colegio se suma una cuenta regresiva. Tan solo 3 meses para rendir por primera vez la prueba de transición universitaria. Estamos dando una prueba nueva en un contexto que también es nuevo. Me cuesta como pensar como, oye, ¿qué me voy a enfrentar a la prueba? Y primera vez que voy a dar una prueba presencial después de todo un año. Cuartos medios que enfrentan el año más importante de la época escolar en pandemia. A 3 meses de que se termine el año académico, 109 establecimientos de la región metropolitana solicitaron permiso para retornar a clases presenciales en medio del debate del regreso a las aulas. Estamos ya con el doctor Sebastián Ugarte, doctor urgenciólogo, ¿no?, de la Clínica Indisa. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Matías, un gusto estar contigo. Doctor, bueno, y a ustedes comentarles que la prestigiosa revista británica The Economist publicó un conjunto de gráficos para mostrar lo que se ha denominado las muertes en exceso. Se ha dicho anteriormente que el número total de muertes causadas por la pandemia puede ser aún mayor a las reportadas por los gobiernos. ¿Es así? Como a partir de estas comparaciones se ha podido determinar que a medida que Europa y Occidente y los Estados Unidos, o los estados del este de Estados Unidos, lograron frenar la propagación del coronavirus, en mayo las tasas de mortalidad se dispararon en América Latina. A ver, doctor Ugarte, si nos explica aquí esta gráfica que nos entrega The Economist comparativa en distintos países. Esto es muy interesante porque si ven la gráfica en rojo, señala el exceso de mortalidad, entendiendo por ello la diferencia con respecto a años anteriores, al histórico. Entonces vemos como en Ecuador se presenta un gran incremento de muertes más allá de lo histórico. Y ven en la misma gráfica esta sombra de un color rosado, que son las muertes que se atribuyen a coronavirus. Perfecto. ¿Qué cosa destaca Economist para la zona de las Américas? Fíjense que en el caso de Chile, el aumento de mortalidad por sobre lo normal ocurrió, pero ahora ha vuelto al nivel de mortalidad que se tenía tradicionalmente. No los casos de coronavirus, sino cualquier exceso de mortalidad. Aquí hay todas las muertes. Es para comparar un año normal con este año, para ver o poder inferir que podrían ser atribuibles a coronavirus, ¿no? Exacto, o sea, cualquier muerte en exceso que ocurra en los países queda registrado. O sea, alguien podría morir por un cáncer, por un accidente vehicular, porque no recibió atención a tiempo y va a quedar registrada. En México hay un gran aumento
en México hay un gran aumento del número de muertes con respecto a un año normal. En Perú también. ¿Cuánto de ese exceso de muerte es atribuido a coronavirus? Muy poquito, y hay una gran diferencia. Atribuido oficialmente, pero oficialmente a coronavirus. Indica o nos empieza a indicar la estadística, y los estudios se harán a largo plazo, indican que mucho de ese exceso se va a deber a este virus que ha sido predominante. Por lo menos debería haber cierta relación. En el caso de Chile vemos que existe más relación entre los que se han atribuido a coronavirus y el exceso de mortalidad. Y la buena noticia es que ese exceso de mortalidad ha vuelto a normalizarse y estamos en niveles de un año normal. O sea, en la curva roja en Chile está en cero, por así decirlo. En cero. Estamos prácticamente estamos sin exceso de muertes. Claro, cuando estamos teniendo más o menos las mismas muertes que teníamos los años anteriores hoy. En este momento, pero desde luego hay que ver cómo evoluciona esto en los próximos días. Ha habido un exceso durante el año, pero que ha tendido a la normalización. Pero otra conclusión que no sé si es errada es que también habla bien del grado de transparencia en el manejo de las cifras. Eso es muy importante. Porque aquí vemos que, disculpe, señor director, esto es lo que indican los países que tienen. Esto reportan oficialmente los países, los rosados. Y esta es la estadística de sus muertos. Este diferencial, los países no se lo atribuyen. Dicen, hay más muertos, pero no sabría decirle qué. En el caso de Chile hay bastante correlación. Uno ve la correlación en los casos reportados y los casos con exceso de mortalidad, hay una relación más estrecha. Y esto habla muy bien de un sistema sanitario con confiabilidad que se ha construido a lo largo de muchas décadas de trabajar seriamente en el país. Ha bajado, uno, y dos, hay más transparencia o correlación en los... Aquí, esto, ojo, señores televidentes, estos son los países que The Economist consiguió cifras. Hay países que ni siquiera tienen cifras disponibles de muertes en exceso. O sea, ni siquiera podemos compararlos. Ese es otro problema. Exacto. Y esto es el primer paso para poder analizar con seriedad lo que está ocurriendo. O sea, si no podemos confiar en las cifras, todo el resto ya es más difícil. Doctor Ugarte, afortunadamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se temió que podía empeorar su estado de salud, ya va saliendo, tomó algunas medicinas, se le da de alta, afortunadamente sale de esta enfermedad, sale airoso de esta enfermedad. ¿Nos podría hablar de las medicinas que tomó Trump y cómo ve usted este paso por el hospital? La verdad es que el presidente de Estados Unidos recibe un tratamiento. El día jueves y el día viernes requiere oxígeno, lo que habla de una insuficiencia respiratoria con falta de oxígeno, hipoxémica, y recibe varios tratamientos. Por un lado, hay un tratamiento ya demostrado que es efectivo, que es simplemente dar corticoides, que es un medicamento barato, ampliamente disponible, pero que disminuye la inflamación pulmonar y sus secuelas. Por otro lado, recibe un antiviral que está disponible en Estados Unidos, que es caro, $2.500 las 6 tabletas que necesita tomar, y que recibió iniciando su enfermedad. Aparte de eso, recibe un cóctel de 18 anticuerpos monoclonales que van específicamente contra el coronavirus, y ese medicamento, que está en fase experimental todavía, obviamente lo recibe por la importancia estratégica que tenía su recuperación. Ahora, por otra parte, qué complejo usar un medicamento experimental en una persona de tan alto perfil público y su importancia relativa. Uno podría pensar lo contrario. Con un presidente de un país no se experimenta. Sin duda, el detalle es que es un medicamento de alta tecnología, alto costo. Un tratamiento así tendría un costo en el mercado de por lo menos $20.000. Wow. Y realizar un estudio de 1.000 o más de 1.000 pacientes para dar primeros resultados sería una cosa bastante compleja. Pero con los antecedentes preliminares recibe ese tratamiento, recibe algunas vitaminas también, ¿no es cierto? Recibe algunos minerales,
algunos protectores de la mucosa gástrica y un medicamento inductor del sueño. Y con todo este cóctel de medicamentos se suspende el oxígeno, ya lo necesita, se siente mejor. Evidente. Tuvo una recuperación evidente según lo que informan los colegas de Estados Unidos. Tenía un cuadro, o se presentaba un cuadro que podía ser complejo, porque entiendo que por su peso, una persona que tiene un peso importante, que se habló de sobrepeso, sí. No sé cuánto es, si es efectivo el sobrepeso, y tenía condicionantes, y la edad, 74 años. Y el ser varón, además, que aumenta ser hombre, el riesgo. Claro, sí. Podía estar en un grupo de riesgo complejo y además tuvo una alta fiebre. Su equipo cercano habló de que podía estar complicado. Se temió lo peor. ¿Cómo salió tan rápido? ¿Por este cóctel de medicina que usted dice? La verdad es que los datos que se tienen, además habla de que tenía insuficiencia respiratoria, lo que lo coloca en un carril de riesgo muy importante, más los factores que tú muy bien señalas, Matías. Suponemos que parte de esa recuperación se explicaría por este cóctel de medicamentos. Además se agregó un antiagregante plaquetario, simplemente aspirina, nada muy especial, para evitar que se formaran trombos. Con todo este tratamiento se logra eliminar el virus en la etapa virémica. Cuando todavía se está reproduciendo, se enfría el cuadro. De todas maneras, es bastante inusual un alta tan precoz, porque habitualmente uno observa un tiempo más largo para estar seguro que no se van a activar posteriormente ni la inflamación ni la trombosis, produciendo secuelas secundarias. Ojalá que salga con más prudencia del hospital, como fue el caso de Boris Johnson en Inglaterra, y que no salga diciendo, ven, si esto es papaya. Han muerto 241.000 personas por COVID en Estados Unidos, por lo tanto, eso sería un mal discurso del presidente norteamericano. Lo que ocurra con el presidente de Estados Unidos puede tener enormes repercusiones en los mensajes de salud pública para todo el mundo. Muchísimas gracias, doctor Ugarte. Muy buenas noches. Gracias, Matías. Bueno, 3 de las principales ciudades del mundo, Madrid, París y Nueva York, se están convirtiendo en los nuevos focos de coronavirus en nuestro planeta. Las autoridades ordenaron el reconfinamiento de millones de personas, una medida cuestionada por los propios afectados. Más de 6 millones de madrileños iniciaron este lunes una nueva etapa de medidas contra el COVID. El plan consistía en policías y militares en las calles ayudando con el control sanitario, además de cuarentena para varios distritos y reducción de aforo en lugares cerrados. Medidas que, según los mismos españoles, brillaron por su ausencia. Yo es que no termino de entender muy bien esta nueva situación que han creado. Yo hago mi vida, me controlo a mí misma, no me mezclo con nadie y controles no hay. Yo creo que se debería hacer con un poquito más de orden, con unas restricciones con un poquito más de lógica y que nos tengan a todos pues controlados. Madrid se está posicionando como la ciudad epicentro del coronavirus en Europa. Sin embargo, los planes del gobierno se han visto empañados por una mala organización. Misma situación que estaría ocurriendo en la capital francesa después de que se decretara alerta máxima sanitaria para París. Las autoridades deberían ser coherentes. Si quieren que cerremos, cerramos. Si quieren imponer medidas, lo hacemos. Estamos enfrentando un nivel muy alto de burocracia. Cuando eres un negocio, si no abres, es una locura. Los clientes tienen su rutina y si no ven la parrilla por varios días, no vuelven. Cientos de dueños de restaurantes y negocios de comida se sorprendieron ante la reinstauración del cierre de locales a partir de este martes. Para el gobierno, la pandemia avanza demasiado rápido y deben frenarla ahora antes de que el sistema sanitario quede desbordado. Esta crisis sanitaria tiene consecuencias duras. Estamos en un escenario dramático para las familias y nuestra actividad económica. Nuestra capital se ha visto particularmente afectada. Tenemos una situación económica muy degradada. En tanto, en Estados Unidos, Nueva York está retomando los mismos números de contagio que la convirtieron en el epicentro de la primera ola en el país, alarmando a las autoridades. El plan es retroceder en al menos 9 zonas usando las herramientas que conocemos. Vamos a cerrar el comercio no esencial y varias actividades al aire libre quedan canceladas. Esto es necesario para detener el avance del virus. El nuevo confinamiento de la Gran Manzana empezaría este miércoles. Los negocios no esenciales como gimnasios, al igual que los restaurantes, deberán cerrar tanto en sus espacios bajo techo como sus terrazas en los barrios más afectados.
Además, más de 300 colegios deberán retomar las clases a distancia. No voy a recomendar ni permitir que ninguna familia neoyorquina envíe a su hijo a un colegio donde yo no enviaría al mío. Vamos a cerrar muchas escuelas en zonas afectadas. Mientras la segunda ola de la pandemia ha hecho retroceder a las principales ciudades del mundo, la capital de Nueva Zelanda mira desde la vereda opuesta. Su primera ministra, Jacinda Ardern, aplaudida por su buena gestión durante la pandemia, anunció que Auckland vuelve a la normalidad y se encuentra libre de coronavirus. Bueno, y tras conocerse este fin de semana la nómina de vocales de mesa y locales de votación, estas son las fechas clave que usted tiene que saber de cara al plebiscito del próximo 25 de octubre. Entre hoy y hasta pasado mañana, los vocales escogidos podrán presentar sus excusas para eximirse de esta labor. Lo tiene claro, ¿no? ¿Cuáles contempla la ley? ¿Cuáles son las posibilidades de usted eximirse? Mujeres embarazadas que se encuentren dentro de las 6 semanas previas al parto. Tener más de 60 años, medida que se adoptó especialmente por la pandemia. Estar física o mentalmente imposibilitado para ejercer la función. Cumplir labores hospitalarias el mismo día de la elección. Hay que concentrar las energías en la salud, eso está claro. Estar ausente del país o en alguna localidad distante a más de 300 kilómetros del local de votación que le toca. Y tener que desempeñar en los mismos días y horas de funcionamiento de las mesas otras funciones que encomiende la ley. Todas las personas que quieran excusarse deberán respaldar la solicitud con certificados que deben ser presentados en las juntas electorales y no en el CERVEL, para que tenga claro. El cronograma también contempla otras fechas que usted puede ver aquí. Mire. Por ejemplo, el 10 de octubre, cuando se publique la nómina ya definitiva de los vocales, tras las excusas de las cuales hemos hablado y que serán presentadas en su debido momento, hasta este miércoles tienen la posibilidad de hacerlo. Atención con lo que ocurra el día 22 de este mes. Van a faltar 3 días para el plebiscito, porque esa jornada concluye la propaganda electoral y la franja televisiva que se emite a diario por señal abierta. El 24 de octubre, el día anterior al plebiscito, es otra fecha muy relevante, porque durante esa jornada deben constituirse los locales de votación, lo que debe ocurrir a las 15 horas de ese día sábado. Ya, el 25 de octubre, el día D, es la fecha que contempla la ley para que en nuestro país se desarrolle el plebiscito nacional, un proceso que aún provoca dudas que respondemos en la siguiente nota. Los 3 vocales animados y bailando. Ustedes los vocales van a estar a viva voz haciendo el conteo. Porque trajeron su juguito, lo tienen aquí guardado. También tienen dominó. ¿Hacer vocal de mesa? Sí. Oiga, ¿cuántos años tiene usted? 78. Vocales de mesa, protagonistas de cualquier elección. Algunos con juegos, organizando desayuno junto a sus compañeros. Los más pequeños acompañaban a sus padres en esta importante labor. Imágenes que no veremos en el plebiscito del 25 de octubre porque así lo determinó la pandemia. La lista de vocales se dio a conocer este sábado y junto a ello surgieron diversas dudas de quienes fueron escogidos como ministros de fe. Una de las preguntas que más se repitió fue esta. ¿Cómo el servicio público va a asegurar que los y las votantes puedan votar de manera segura? ¿Y cómo también se va a asegurar esto mismo para las personas que somos vocales de mesa? El votante deberá usar mascarilla, respetar el metro de distancia, llevar su propio lápiz de pasta azul para evitar contagios y a la entrada del recinto de votación se desinfectarán las manos de todo quien ingrese. En el caso de los vocales, entregaremos a los y las vocales un kit sanitario. Ahí encontrarán mascarillas KN95, guantes, toallas desinfectantes, alcohol gel. ¿Hay casos en que la ley permite que las personas puedan excusarse de esta obligación? Sí, y este es uno de los casos dada la contingencia sanitaria. Soy profesional de la salud,
atiendo todos los días pacientes de manera presencial. Es seguro que un profesional de la salud sea citado para trabajar como vocal de mesa. Si bien no hay una causal que establezca que personas que no desempeñan labores en establecimientos hospitalarios o de salud en ese día puedan excusarse, podría exponerse la situación por parte de la interesada a la Junta Electoral. Las excusas deben acreditarse con documentos ante la Junta Electoral hasta este miércoles 7 de octubre, que es el día en que vence el plazo. ¿Dónde se excusan? En las juntas electorales, no en el CERVEL. ¿Y dónde están esas juntas electorales? Bueno, en la página cervel.cl o en la página plebiscito nacional 2020.cl. Sus excusas pueden ser presentadas presencialmente, pero se recomienda vía correo electrónico de cada junta electoral que se encuentran en las páginas antes mencionadas. Si no tiene excusa, deberá presentarse el 24 de octubre en su local de votación para constituir las mesas y para capacitarse. Recuerde que esta vez habrá medidas extras debido al coronavirus y los vocales deberán, entre otras cosas, hacer respetar el metro de distancia, desinfectar sus mesas y la cámara de votación y evitar tocar el carnet del votante, entre otras medidas preventivas. Aún así, pueden surgir situaciones complejas. ¿Qué pasa si algún votante se presenta pero tiene evidentes síntomas de estar enfermo? ¿Qué debemos hacer en ese caso? Va a ser difícil que llegue una persona con síntomas evidentes de COVID. Probablemente va a ser detectado fuera del local, caso en el cual se adoptarán las medidas que determine la autoridad sanitaria. Las excusas para ser vocal de mesa podrán ser presentadas hasta este miércoles. Tras eso, la nómina definitiva se conocerá el próximo 10 de octubre. Si no se presenta a ejercer su obligación, será citado al juzgado de policía local y se arriesga multas que podrían llegar a 318.000 pesos. Así se configura este plebiscito, donde los vocales de mesa cumplirán una labor fundamental para garantizar una elección masiva y segura. El lanzazo vehicular es el nuevo modus operandi de los delincuentes. Ahora, cuando realizan una encerrona o un portonazo, es para robar joyas, billeteras o en general las especies que los ocupantes llevan en su interior. Ya no les importa tanto el vehículo. Se subieron a mi auto, me sacaron mi anillo, cadena, mi teléfono, mi billetera y me pusieron un cachazo en la cabeza. Si antes el portonazo y la encerrona era para apropiarse de vehículos, hoy ya no lo es. Los delincuentes están buscando otras cosas. Entregamos todo, cartera, mi señora, billetera, celular, incluso hasta el anillo que tenía puesto acá, me lo quitaron, anillo de oro. Es el lanzazo vehicular. Este modo operandi es bien especial. Estas son organizaciones integradas por menores que no necesariamente actúan en esos lugares de las autopistas o ingreso o salida, sino que es más de oportunidad. Oportunidad que les da la distracción del conductor, pero también de peatones. Estábamos esperando la micro y cuando menos pensamos sentimos el freno de los autos y ahí fue que nos abordaron las personas armadas, incluso habían menores de edad. Robos o lanzazos que se dan en lo que se denomina también tour delictual. El jueves el general Enrique Monraz se enfrentó a una de estas bandas cuando presenció una encerrona. Fueron 8 delitos en 1 hora y 30 minutos. Este domingo en Puente Alto y San Miguel, otro grupo compuesto principalmente por hermanos utilizó la misma técnica. En 45 minutos, 6 delitos. Son 4 personas armadas, muchachos. Necesito ayuda. 2 pistolas de los 3 tipos. Y como que me apuntan el auto. Y yo no sabía qué hacer, así que quedé súper helado. Y sobre la misma, de una plaza salen como 7 tipos más. Estas acciones han generado que al menos la Fiscalía Centro Norte pusiera ojo en este tipo de delitos para lograr establecer si es una o más las bandas que operan de esta forma. Como la teoría justamente de esta nueva modalidad o es hacer una especie, una seguidilla de delitos o tour delictual, como le han llamado, una seguidilla de delitos graves, todo robo, intimidación, todo utilizando armas de fuego para apropiarse de las especies de valor que porten las víctimas. Realizan una especie de posta vehicular, es decir, van de auto en auto para robar e intimidar violentamente a sus víctimas. Dejan una montonera de cabros chicos, increíble, es como de película, no sé qué pasó ahí. Golpeándonos las ventanas, bájate con pistola. Uno no le queda otra opción que entregar las cosas porque prefiere uno, digamos que estar bien a
a luchar por algo que se puede conseguir luego. Da lo mismo si el auto es de alta gama o no, importa lo que puedan encontrar en el interior y que por lo general termina siendo de fácil reducción. Cuando terminan el tour, se van hasta sus domicilios, dejando el último auto robado muy cerca de allí. Dejarían abandonado este vehículo a suerte de que otros sujetos lleguen a utilizar este vehículo para cometer otra clase de ilícitos o para efectuar lo que puede ser el blanqueo de este automóvil. El desconfinamiento, el mayor flujo vehicular y de peatones ha dejado al descubierto esta nueva modalidad delictual. Muchos robos en solo minutos, donde la captura de los ladrones dependerá de las denuncias oportunas, de las pruebas que se encuentren o que para mala suerte de los asaltantes se crucen con un funcionario policial y les arruine el tour. Frontera Global. Y llega el momento de la necesidad de abrir nuestro horizonte de mirada, tener esta frontera global. Don Anuar Ferrán nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Anuar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Donald Trump caminando. A los pocos días que supimos que podía ser grave lo de él, sale caminando. Mira. Exactamente. Bueno, ya está en la Casa Blanca y hace pocos minutos acaba de hablar. Pero fíjate tú, Matías, que los expertos coinciden en que esto no es tan bueno para Donald Trump. Y básicamente por tres razones. Primero, porque, bueno, efectivamente Donald Trump estaba realizando una fuerte campaña presencial. Él estaba realizando cerca de 2 actos masivos diarios. Segundo, porque se vuelve a hablar del coronavirus, que es bastante cuestionado en su gestión y ha recibido bastantes críticas. Y tercero, básicamente porque quedan menos de 30 días, ¿no es cierto? Menos de 30 días para las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. Y lo que muchos se preguntan ahora es qué va a pasar con el segundo debate presidencial fijado para el 15 de octubre en la ciudad de Miami. Trump ha anunciado su intención de participar. No obstante, aún persisten, ¿no es cierto?, numerosas interrogantes sobre la real posibilidad de hacerlo. Esta tarde el presidente norteamericano se retiró caminando del hospital militar Walter Reed y luego abordó un helicóptero que lo llevó hasta la Casa Blanca. Esto tras asegurar que se siente mejor que hace 20 años. Los detalles los revisamos ahora en la siguiente nota. El domingo sorprendió a todos con este saludo afuera del hospital. Un saludo que a muchos indignó porque pese a que el vehículo es hermético y blindado, la maniobra de Trump igual puso en peligro al conductor y a los miembros del servicio secreto que lo acompañaban. Fue la antesala del anuncio que avisó estaba de alta. Este lunes, y usando su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos dijo que se iba del hospital, que no hay que tenerle miedo al COVID y que se sentía tan bien como hace 20 años atrás. Trump recibió un tratamiento experimental con anticuerpos policlonales de la compañía farmacéutica Regeneron y también le suministraron zinc, vitamina D, melatonina y una aspirina diaria. En total estuvo 4 días hospitalizado, jornadas que no estuvieron exentas de polémica debido al contradictorio cruce de mensajes entre el equipo y los asesores de la Casa Blanca. Aunque es posible que todavía no esté completamente fuera de peligro, el equipo y yo estamos de acuerdo en que todas nuestras evaluaciones y su estado clínico respaldan el regreso seguro del presidente a casa, donde estará rodeado de atención médica de clase mundial las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A eso de las 7:30 de la tarde, hora de Chile, el mandatario estadounidense salió del hospital militar y se dirigió hasta la Casa Blanca. Trump fue dado de alta pero seguirá en cuarentena. Por lo mismo, su equipo electoral ya tiene lista la operación MAGA, cuyas siglas significan Make America Great Again. En español, hace que América sea grande otra vez. Frase que fue utilizada en su campaña y que ahora se convierte en un plan que pretende lanzar una serie de eventos virtuales orientados al debate vicepresidencial entre Mike Pence y Kamala Harris, que se llevará a cabo el miércoles 10 de octubre. La operación MAGA también incluirá eventos con los hijos del presidente, Donald Trump Jr. y Eric Trump. El virus no llega en un buen momento para Trump porque estamos a pocas semanas de la elección y Trump estaba desplegando una intensiva campaña presencial, incluso con 2 eventos masivos diarios. Se va a ver limitado debido a la pandemia. Y por otro lado, si bien esto podría mostrar un perfil más humano de Trump, la verdad de las cosas es que vuelve a poner en el eje de la campaña el coronavirus,
que es lo que Trump de manera insistente ha tratado de cambiar el foco por la reapertura de la economía, la nominación del próximo representante en la Corte Suprema y otras materias, de modo de desviar la atención en lo que ha sido una gestión muy cuestionada del manejo de la pandemia. Es que un amplio sector de los norteamericanos cree que si el presidente hubiera tomado la pandemia con mayor responsabilidad, este no se habría contagiado. Ahora, si él en su propia interioridad creyó efectivamente de que el virus no era para preocuparse, creo yo que ahí entramos en el ámbito más bien especulativo. Yo tendría a pensar de que no es así. Yo creo que es simplemente la manera en cómo él reacciona psicológicamente y cómo él también apela a lo que sus propios electores están pidiendo. 4 días hospitalizado y ahora el inicio de una cuarentena que a menos de un mes de las elecciones presidenciales sorprende a Trump nuevamente abajo en las encuestas. Bueno, ahí estaba entonces este informe. ¿Qué es lo que dicen efectivamente las encuestas? Como decíamos al final de esta nota. Matías, fíjate que hay una encuesta que está fresquita allá en los Estados Unidos. ¿Qué fuente es importante? Reuters Ipsos. Y esta fue realizada el día viernes y sábado, lo que, bueno, implica que incluye, ¿no es cierto?, el debate presidencial y también, ¿no es cierto?, el contagio por coronavirus. Joe Biden, 51% y Donald Trump, un 41%. Si tenía un 8% de ventaja por sobre Trump, ahora el candidato demócrata estira esa ventaja llegando hasta 10. Bueno, hay un 4% que habla de otro candidato y un 4% que está indeciso. Pero también tenemos otras encuestas, otras preguntas que queremos responder acá en nuestra pantalla. Tenemos este, ¿no es cierto?, plano de los Estados Unidos. Hay un 65% de los norteamericanos que dicen que Donald Trump no se habría contagiado con COVID-19 siempre y cuando hubiera tomado las medidas necesarias. Es que, como bien decías tú, hay muchos contagiados, Matías, y muchos muertos en Estados Unidos. Claro, eso es lo complejo, que Donald Trump diga que a él le fue bien, fantástico, ¿no es cierto? Pero que diga no le tengan miedo al coronavirus o a la COVID-19 es un poquito delicado porque hay 241.000 norteamericanos o norteamericanas que han perdido la vida en esta pandemia. Entonces, cuando recibes ese discurso y si eres familiar y has perdido a tu familiar, puede ser mal leído, hay que ser cuidadoso y además puede llamar a que algunos bajen la guardia. Efectivamente, por supuesto. Bueno, le ha pasado la cuenta a Donald Trump. Tenemos también otra encuesta que es bastante decidora. Mira, le preguntaron a los norteamericanos si Trump dice la verdad sobre el coronavirus. Y fíjate tú que un 55% no le cree. Lo que decía el profesor Jorge Satt, esto podría haber demostrado una cierta humanización de Donald Trump tras haberse contagiado, pero no es así. La gente dice que un 55% de ellos dicen que no le creen, un 34% sí le cree a Donald Trump, pero un 11% no está seguro. Han pasado muchísimas cosas, muchas personas, muchos mandatarios y políticos también se han referido a esto, pero fíjense ustedes que Venezuela y Estados Unidos son dos países que tienen visiones bastante distintas. Ha hablado, como yo les decía, muchísimos mandatarios, pero también lo hizo Nicolás Maduro. Escuchemos de inmediato qué fue lo que dijo el mandatario de Venezuela. Y expresamos nuestra solidaridad humana con el presidente de Estados Unidos. Es un cruento enemigo de Venezuela, pero deseamos que tenga salud y vida. Y ojalá todo esto lo lleve a ser más reflexivo, más humano, para la protección del pueblo de Estados Unidos y para entender a los pueblos del mundo. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Nicolás Maduro en torno a este tema. Fíjate, Matías, que hasta ahora son 13, al menos 13, las personas en la Casa Blanca que están contagiadas. Y tenemos ahora también una imagen con la última persona que dio positivo por coronavirus. Nos referimos a Kayleigh McEnany. Ella es la vocera, ¿no es cierto? Trabaja en la parte de la vocería. Y es una de las 13, al menos 13 personas que estarían contagiadas. Pero fíjense ustedes que hace muy, pero muy pocos instantes en la Casa Blanca habló el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, respecto a todo lo que ha ocurrido durante estos días que estuvo hospitalizado en el hospital, valga la redundancia, Walter Reed, allá en Washington. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de Donald Trump.
Acabo de dejar el centro médico Walter Reed y fue algo muy especial. Los doctores, enfermeras, auxiliares de apoyo. Aprendí mucho del coronavirus. Una cosa es segura, no dejen que los dominen. No le tengan miedo, lo van a vencer. Cuando fui al hospital no me sentí muy bien. Hace 2 días pudieron darme de alta porque después de 2 días me sentí tan bien como no me había sentido en mucho tiempo. Como dije, mejor que en los últimos 20 años. Tal vez sea inmune, no lo sé, pero no dejen que domine sus vidas. Tengan cuidado. Tenemos las mejores medicinas del mundo. Las vacunas llegarán pronto. Bueno, ahí estaban entonces las declaraciones del siempre polémico presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Manuel Ferrán, muchísimas gracias por esta apertura al mundo, frontera global y los temas que nos convocan para no mirarnos siempre el ombligo aquí en Chile. Que te vaya muy bien. Hasta pronto, Matías. Muy buenas noches. Y le recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizado a transmitir programas para mayores de 18 años. Hoy es 5 de octubre. Quienes somos mayores, es imposible que no nos acordemos o no nos suene esa fecha como un símbolo. Hace 32 años, otro plebiscito fue convocado para definir el futuro de nuestro país. Un proceso histórico que marcó el fin de la dictadura y el retorno a la democracia. Hoy, protagonistas de esa tensa jornada recuerdan los detalles de ese 5 de octubre de 1988 y proyectan el próximo plebiscito del 25 de octubre. En sus largas manos les cuelgan candados. Cooperativa, la radio que une. El diario de Cooperativa inicia una edición extraordinaria, ininterrumpida. Las 6 de la mañana, 3 minutos en Chile. Principales informaciones. 5 de octubre de 1988. La fecha del plebiscito convocado para determinar si Augusto Pinochet continuaba en el poder. O por el contrario, se sentenciaba en forma democrática el fin de la dictadura. Íbamos haciendo contacto de las 6 de la mañana ya para orientar a la gente de la manera como iba a ser la votación, siempre recomendando que la gente votara temprano, qué sé yo, para que pudiera estar en sus casas y seguir toda la información durante el día. Porque era un día de gran esperanza, pero al mismo tiempo con una cuota grande de incertidumbre. Imagínate tú que una dictadura, un régimen de terrorismo de Estado que iba a poner en marcha un proceso como para autolegitimarse, esa era la idea. El 98% de las personas mayores de 18 años y habilitadas para votar se había inscrito en los registros electorales. Ese día la participación sería histórica. Casi 7,5 millones de chilenos tenían en sus manos el poder para decidir el futuro del país. Inscribir 7 millones de personas es un tremendo desafío. Nosotros teníamos la certeza de que si se inscribían 4,5 millones o 5 millones de personas, quería decir que habíamos fracasado porque no habíamos llevado a nuestra gente. Pero nuestra gente también desconfiaba de esto. En un momento determinado, cuando empezamos las inscripciones, nos decían, pero ustedes se están prestando para un fraude. No hay que olvidarse que el primer inscrito en una mesa del Instituto Superior de Comercio fue Augusto Pinochet. Sí, perdón, sí. Voto no. No. Con el fin de evitar un posible fraude, el Comando del No había diseñado un sistema de cómputos que funcionaba en forma paralela al oficial, que dependía del Ministerio del Interior. Yo creo que el régimen fue sorprendido. Yo creo que ellos se intoxicaron de su propia propaganda y creían efectivamente que iban a ganar. Y eso, naturalmente, les dio una confianza. Hay que pensar que ese año la economía chilena estaba sobrecalentada, creció un 8%. Y había un factor de miedo. Y había una campaña del terror. Estamos aquí para derrotar al miedo. Pero 15 minutos en 15 años no es mucho. Y vamos a esa alegría que viene. La alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar. Para vencer el miedo de los electores, la franja televisiva había jugado un rol fundamental.
Yo me acuerdo de haber visto esa franja electoral en un bolichito y me impresionó. Yo ahí empecé a advertir que había altas posibilidades de que el no ganara, porque era muy buena esa franja. Un 57.36% para el sí, un 40.54% para el no. Primer escrutinio oficial que encendió las alarmas en el comando del no. A esa hora, el resultado parcial del centro de cómputos de la oposición era muy diferente. Se produjo esa espera que fue interminable. Se retiraron los carabineros de toda la zona, con lo cual quedó toda esa zona oscura y ahí estaba el centro de la tensión política. Ante la demora en la entrega de resultados oficiales y en un ambiente de enorme tensión, los canales comenzaron a emitir programas de entretención. Y estando en la carretera oyes un pip pip. Cuando los resultados estaban poco antes de las 12 de la noche, el general Pinochet me pidió que no diera los resultados aún que claramente estaban en mi mano, marcaban el no como ganador. Me planteó que él iba a hacer una reunión con los comandantes y jefes y él quería informarles de los resultados del plebiscito. A esa hora había completo hermetismo en el Palacio de la Moneda. Hubo dos señales que fueron importantes. Una fue Jarpa, que reconoció en la televisión en un foro que había ganado el no, y lo otro que había ocurrido momentos antes, cuando el general Matei llega a La Moneda y Gema Contreras, periodista de Radio Cooperativa, le pregunta: ¿qué viene, general? Entonces vengo, digamos, a sacarle la espoleta a la bomba, ¿ya? A desactivar esta bomba. El comandante en jefe de las FARC, general Fernando Matei, reconoció el triunfo del no. Parece que realmente se ganó el no, al menos para mí, yo lo tengo bastante claro. La historia oficial dirá que el no se impuso con el 55,99% de los votos contra el 44,01% del sí. Reconozco y acepto el veredicto mayoritario expresado en el día de ayer por la ciudadanía. A 32 años, Chile se enfrenta a un nuevo plebiscito, pero en un contexto muy distinto. La situación es bastante inédita y yo espero que todos hagamos nuestros mejores esfuerzos para que cualquiera sea el resultado, el desenlace y la evolución posterior se haga bien. El plebiscito del 88 fue una épica. Esto es mucho más normal, infinitamente más normal. Aquí lo que está en juego no es la sobrevivencia de la democracia. Aquí lo que está en juego es mejorar una democracia que está cansada. Un plebiscito que hace 32 años marcó el retorno de la democracia. Ahora, un acto eleccionario fijado para el próximo 25 de octubre convoca nuevamente a la ciudadanía para definir el futuro de Chile en materia constitucional. Un joven venezolano fue asesinado cuando intentaba recuperar el auto robado de un colega de una aplicación de transporte. Una tragedia que deja al descubierto una peligrosa práctica que cada vez es más frecuente. Eran pasadas las 4 de la tarde cuando un vehículo que remolcaba a otro se detiene en un semáforo de la esquina de La Estrella con Salvador Gutiérrez en Cerro Navia. Súbitamente, un desconocido se acerca al conductor y a sangre fría percuta un certero disparo. El incidente tuvo su génesis horas antes, cuando un conductor de nacionalidad venezolana y perteneciente a una aplicación de transporte sufrió el robo de su auto. El sujeto víctima del robo solicita ayuda a otros compañeros de la misma nacionalidad venezolana, quienes concurren al lugar y logran recuperar este vehículo.
Para eso activaron el sistema de corta corriente a distancia y rastrearon la ubicación del vehículo a través de su registro del GPS. En el lugar, el grupo de amigos se enfrentó con quienes habían robado el auto y finalmente pudieron recuperarlo. Lo estaban remolcando de vuelta cuando los antisociales regresaron a cobrar venganza. Súper grave igual porque aquí hay feria, pues la feria, gente camina para allá y más encima que una bala loca. Luego del impacto de bala, el conductor de 29 años, que había ido a ayudar a su colega, consigue avanzar unos 30 metros, pero finalmente chocó de frente con una micro y perdió la vida. Cuando llegué había una micro que venía en su recorrido y en sentido contrario un auto metido en la parte de delante de la micro y detrás del auto, otro auto detrás de él. En el contexto de esta situación y remolcando el vehículo sustraído, es donde regresan los antisociales y impactan con un disparo por arma de fuego a la víctima que prestaba cooperación a la primera víctima del robo. La policía investiga a los responsables del homicidio que todavía no han sido identificados. Todo por ayudar a un colega. Desde hace algún tiempo, las denominadas recuperadas se han convertido en una peligrosa práctica realizada por trabajadores de aplicaciones de transporte y sobre todo de delivery. Ahí está la moto, ¿ven? Dario también es venezolano y desde que llegó a Chile que se dedica al delivery, pero solo en el último año le han robado su moto en 3 ocasiones. Sí, hace 2 semanas perdí mi otra moto. Cuando estoy entregando el pedido, las mismas personas, eran chilenos por cierto, las mismas personas me sacaron una pistola, me quitaron la moto, me quitaron el pedido, la mochila, todo pues. Fue víctima, me quitaron fue todo. Nos cuenta que siente impotencia y vulnerabilidad cada vez que uno de sus colegas es víctima de la delincuencia. Por eso asegura que se han organizado y que incluso han recuperado vehículos. Nosotros tenemos un grupo de fuerza motorizada, se llama. Y cada vez que nos sucede algo, nosotros nos unimos y vamos al sitio, pues. Recupera otra moto. Un pana que lo robaron anoche. Vamos, por decirte, no vamos con apoyo de carabineros, solamente el apoyo de uno mismo. Esa es la herramienta de trabajo de nosotros del día a día. Con esto nos mantenemos aquí y ayudamos a nuestra familia en Venezuela. Darwin también es venezolano e incluso ayudó a Dario en el rastreo de su moto. A él cuando le robaron su motocicleta nos tuvimos que organizar todo y fuimos 3 veces a tratar de recuperar la motocicleta. Fuimos con temor obviamente porque al final no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, pero más que todo queríamos era conseguir la motocicleta porque era la herramienta de trabajo. WhatsApp es su principal aliado. Ahí los trabajadores de aplicaciones digitales se comparten datos y los movimientos sospechosos que ven en sus recorridos. Mantenemos información de que cuando vemos un auto sospechoso, que tiene, no sé, que andan 2, 3 caballeros dentro del auto con vidrios polarizados, nos avisamos, mira, ten cuidado con este carro. Una peligrosa práctica que se salta a los conductos regulares de la denuncia y la investigación policial para lograr justicia por sus propias manos. La gente está actuando de esa forma porque el sistema penal nuestro, aunque sea curioso decirlo, lo lleva a eso. Si ese acto delictual no es sorprendido por el carabinero, en este caso, de forma flagrante, ese delincuente necesariamente nunca va a ser detenido por robo. Verdaderas patrullas o justicieros entre los propios trabajadores de aplicaciones asumen un peligroso riesgo para mantener a salvo su fuente de trabajo, pero que por lo visto en Cerro Navia puede terminar de la peor manera. Cuidado. Listo, ya estamos. Comienza el camino rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Hoy con la primera práctica, el jueves como en el primer partido donde Chile va a debutar frente a Uruguay, 19:45 horas, allá en Montevideo, donde Chile por clasificatorias nunca ha logrado un triunfo, sin Claudio Bravo, Eric Pulgar, Gary Medel, Guillermo Maripán, pero con la presencia, y lo veían ustedes ya en las imágenes, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz, Arturo Vidal para la primera práctica de La Roja. Detalles lo ves en la siguiente nota. Del aeropuerto al hotel y del hotel a Juan Pinto Durán. Así fue este día lunes para los cracks de la selección que ya apuntan a Uruguay. Bien, siempre es lindo estar
estar acá, creo que arranca una etapa nueva. Es una linda oportunidad, es algo por lo que uno lucha en sus clubes. Faltan Mauricio Isla, Víctor Dávila y Sebastián Vegas. Todos llegarán este martes, día en el que Rueda tendrá a su contingente completo. Cuidado. Tome distancia, chiquillo. Entre. Las esperanzas de La Roja se sostienen en lo que puedan rendir Alexis y Vidal, ambos de buen presente en el Inter. Perdón, discúlpeme. Ahí lo quiero, Alexis, siempre. Las características que ellos tienen, que es luchar y nunca darse por vencido. La dupla interista ha tenido actividad. Alexis suma 113 minutos, Vidal 127 en 3 partidos del calcio, superando molestias físicas. Que van a ser importantísimos por su trayectoria, por su experiencia, porque le den esa solidez al seleccionado. Hay que venir con las mejores vibras, de mantener un mensaje positivo, tratar de empujar todos para el mismo lado, que es el inicio de las clasificatorias. Las clasificatorias comienzan contra Uruguay en Montevideo el próximo jueves a las 19:45 horas. Luego, el martes ante Colombia a las 21:30 en el Nacional. Así que ojalá que nos vaya bien a todos los chicos nuevos que se están sumando puedan adaptarse lo más rápido posible. Es la revancha para este grupo de jugadores que no pudo ir al último mundial. El camino a Qatar 2022. Tal vez la última bala de la generación dorada. Chile va por romper la historia en el centenario. El inicio de las clasificatorias más difíciles del mundo, con Uruguay y también frente a Colombia el próximo martes, en esta doble fecha de inicio de las clasificatorias. Colombia, que ha tenido varios problemas con sus nominados por el COVID-19, claro, el coronavirus, que implica un inicio inédito en este tipo de clasificatorias, donde está la selección chilena en una burbuja sanitaria, respetando todos los protocolos que ves a continuación. No estaba programado de esta manera, la idea era viajar este lunes a Montevideo, pero el plan cambió. La burbuja de La Roja se tuvo que activar urgente. Reinaldo Rueda con mascarilla ingresando a esta burbuja en un hotel del sector oriente de la capital. Ahí mismo todos se realizan los PCR. Todas las personas que están participando de este proceso entran con una PCR que es negativa y se mantienen dentro del hotel. Cada jugador y cada integrante de la delegación tiene una habitación individual. La idea es evitar todo tipo de contacto sin razón. Las comidas son por turnos y resguardando la distancia. El ingreso, Alexis lo muestra. Maravilla y su toma de temperatura, un ingreso esperado a esta burbuja roja. En el mismo hotel se moverán, entrenarán incluso en el aspecto físico, tal como lo hicieron este lunes. Así estará concentrado Chile hasta el miércoles, día que viaje a Montevideo para jugar este jueves ante Uruguay. Ningún integrante puede salir, solo para el traslado al entrenamiento. El bus tiene que tener un distanciamiento social que está bien definido en la forma de sentarse, el uso de mascarilla en los espacios cerrados. En un bus se moverán hasta Juan Pinto Durán, tal como lo hicieron este lunes. En el tradicional recinto practicaron y de ahí de vuelta al hotel. Aislamos a la delegación de contactos de gente externa, visitas, periodistas, etc. La Roja, en tiempos de pandemia, con cambios de planificación sobre la marcha, con cuidados extremos para no romper los protocolos de la Conmebol, la burbuja de La Roja ya tomó forma. ¿Será el salvador de Colo-Colo? La imagen para Gustavo Quinteros, el ex director técnico de Universidad Católica, donde logró el título de campeón. Llega para asumir en el Cacique,
que está en crisis, ¿no? Institucional, deportiva, con un rendimiento paupérrimo, no juega bien Colo-Colo, está en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, manejando, ¿sí? Desde Buenos Aires a Santiago, el técnico argentino que llega para asumir ya mañana en el Cacique, que enfrenta este día viernes a Coquimbo de visita. Se esperaba que este entrenamiento fuera el primero de Gustavo Quinteros como nuevo técnico de Colo-Colo, pero la verdad no fue así. Lo cierto es que al exentrenador de Católica no se le vio por ningún lado en el Estadio Monumental, ello porque su gran debut con el buzo albo será este martes, lo que le entrega más tiempo para descansar luego de su gran travesía. Tan grande era su deseo de entrenar a Colo-Colo y debido a que no encontró vuelos, tomó su vehículo, pasó a buscar a sus colaboradores y manejó cerca de 1.500 kilómetros desde Buenos Aires hasta Santiago. Frente al volante la travesía se hizo eterna. El técnico de 55 años arribó a Santiago este domingo por la noche, casi 17 extenuantes horas de viaje en la que el hincha ya ha denominado la Quinteroneta, un vehículo que ilusiona en Macul. Le deseamos lo mejor y ojalá que el equipo pueda salir de esta situación, ¿no? Mientras el Cacique trabajaba por última vez con el cuerpo técnico de Gualberto Jara, el nuevo jefe recibía su negativo en el PCR practicado este domingo y con ello también el permiso para poder en unas horas más debutar con el buzo albo. Me estaba diciendo Marcelo si podía ir a esperarlo al aeropuerto a Quintero, ¿no? Porque creo que ya están dando ese tipo de información. El vínculo del ex seleccionador boliviano se extiende hasta fines de 2021. A su billetera ingresarán $100.000 por lo que queda de 2020 y otros $500.000 por todo el venidero año. La Quinteroneta tiene como primera parada Coquimbo este fin de semana y la siguiente estación y más compleja será pasar de fase en Copa Libertadores. El nuevo jefe del Cacique y un vehículo que tiene un complejo camino por recorrer. Volvemos con una imagen impactante, ¿eh? Es un escándalo en el Mundial de Karting. Un piloto le lanzó un parachoques a un rival tras enviarlo fuera de la pista. Mira. Oh, Luca Corberry, what on earth is he... Y vaya imagen más increíble. Que se llevan las manos a la cabeza o mejor a los ojos porque no quieren ver lo que es una de las mayores salvajadas que hemos visto en un circuito. Un ataque, un arranque de furia que pudo terminar en tragedia. Ocurrió en el Mundial de Karting tras un toque. El joven piloto italiano Luca Corberry se fue fuera de pista. Su ira lo cegó y no encontró nada mejor que sacar el parachoques de su monoplaza y hacer esto. Oh, Luca Corberry, what on earth is he doing? Sin pensarlo, atacó a su compatriota Paolo Hipólito, al parecer culpable de su despiste. Un acto que de inmediato consiguió el repudio de todos. Así escribió en Twitter el ex campeón de la Fórmula 1, Jenson Button. Luca Corberry ha destrozado cualquier oportunidad que tuviese de una carrera profesional tras su comportamiento repugnante de hoy. Mientras que Felipe Massa, actual presidente de la Comisión de Karting Mundial, fue aún más claro. Es impresentable, enfrentará las consecuencias de sus actos. Corberry no solo agredió a su colega, sino que ignoró a los oficiales de pista, poniendo en riesgo la integridad de todos al caminar por el circuito sin precaución. Pero no quedó ahí. Tras esperar el fin de la carrera, se fue directo a boxes para agredir a golpes a Hipólito. Un escándalo que involucró además a uno de sus mecánicos que también quiso cobrar revancha a golpes. Ahora Luca Corberry, quien además es hijo del dueño del circuito donde se celebró la carrera, tendrá que enfrentarse a un castigo que podría vetarlo de por vida en el mundo del automovilismo. Oh, Luca Corberry, what on earth is he doing? Un hecho gravísimo, sin duda. Afortunadamente no hubo algún accidente, ¿no?, que lamentar en esa situación. Con esta información, imagen, nos vamos a la pausa. Ya continúa Matías del Río acá en 24 Horas Central. Buenas noches. Un recorte de un 40% en su presupuesto sufrirá el próximo año el programa del Transantiago.
Pero ¿cómo afectará esto al transporte público? ¿Impactará en el precio del pasaje, por ejemplo? Es conveniente porque sirve para la gente, los paraderos están muy buenos, miren los que están ahí, bonito, bien hecho todo. Han pasado 4 años para que Avenida Independencia comience a cambiar su cara. Un corredor que tiene como objetivo disminuir los tiempos de viaje para el transporte público y mejorar la calidad de vida de su entorno. Un hecho que Ricardo, comerciante del barrio, agradece. Pero ha sido muy bueno. Para la gente que va a ser más cómodo para los vehículos, para la locomoción colectiva. Una obra emblemática que se espera esté lista en octubre. Inversión pública que no se volverá a ver hasta nuevo aviso. Esto porque el presupuesto del Transantiago para el año 2021 será de 34.346 millones de pesos, un 40% menos de dinero en comparación con este año. Pero, ¿en qué afectaría esta disminución? Lo que esta rebaja significa es que durante el próximo año no vamos a ver nuevos proyectos de infraestructura mayor. Puede generar impacto en, por ejemplo, mantención de corredores, puede generar impacto en implementación de pistas solo bus, puede generar impacto en todos los ámbitos de la infraestructura relacionada con Transantiago. Ajuste de cinturón en recursos que por años han sido utilizados, por ejemplo, para la mantención de los paraderos y nuevas obras. Si le recortan presupuesto, imagínese la calidad del servicio entonces. En infraestructura es lo mejor, la mejor inversión. O sea, podría eventualmente perjudicar. Debería mantenerse la calidad del servicio. Calidad del servicio que según los expertos sería la consecuencia de la rebaja del presupuesto. Y es justamente ese el desafío en el que trabaja el gobierno. Nos afecta en el sentido de que vamos a poder cubrir una parte de lo que estaba previsto. Tenemos que ver ahora cómo vamos a priorizar. Vamos a tener que ver cómo repartimos los fondos que nos han asignado para no deteriorar la calidad de servicio. Un verdadero golpe a los bolsillos. Esto porque los precios de los pasajes subirán. Fue hace exactamente un año cuando se anunció la última alza del pasaje del Transantiago, la misma que no se hizo efectiva con el paso de las semanas. La interrogante que surge ahora es si esta disminución de presupuesto impactará en las tarifas. No tiene ninguna relación con la tarifa, porque la tarifa se financia con otro fondo, que es el Fondo del Subsidio Nacional al Transporte Público. Ese fondo para el año 2021 tiene un aumento, no una rebaja. No debiesen haber alzas de tarifa por estas modificaciones presupuestarias. Precios que no se verían afectados con este recorte de presupuesto, uno de los más importantes que ha tenido el transporte público. Y atención, porque este lunes comenzó el proceso para presentar las excusas de quienes fueron seleccionados como vocales de mesa para el plebiscito del 25. Ingresa en 24horas.cl y revisa cuáles son las 6 excusas que contempla la ley y cómo se debe hacer este proceso. Bueno, y aquí terminan las noticias, pero ahora siga en TVN, llega Fuerza de Mujer y a las 11 en Canal 24 Horas, yo lo espero con Vía Pública. Hoy estará con nosotros el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Muy buenas noches y gracias por venir.